Voy a pasar al tema de las cuencas directamente, digamos, porque en general sobre esta realidad, digamos, territorial, me olvidé de mencionar un tema importante al hablar del agua, que es el tema del mar, ¿no? Es decir, todas las ciudades y los territorios que tienen que ver con la costa atlántica, el tratamiento del mar, la utilización del mar, el cuidado de la fauna en todo lo que es digamos, la actividad pesquera, ¿no? Piensen que, yo no sé si la cifra ahora sigue siendo igual, pero durante mucho tiempo se exportó más pescado que carne, ¿no? Y eso es algo que no está tan claro, digamos, en la discusión del tema de las exportaciones, por ejemplo. Ahora, cuando miramos cómo es el comportamiento de las cuencas sobre esas unidades ambientales, lo que vemos es que en general los ríos crecen en la cordillera, nacen en la cordillera, y ahí aparece toda la cuestión de los glaciares, atraviesan el territorio en diagonal, o sea, sacando la Patagonia, que son perpendiculares, digamos, a la costa, en general atraviesan diagonalmente y atraviesan por una serie de ambientes muy distintos, ¿no? A veces son rápidos, a veces son humedales, a veces son ríos que se salen de cauce, como el Bermejo, digamos, y hay que andarlos buscando por el territorio, porque cuando construimos un puente, después el río pasa por otro lado, ¿no? Es decir, entonces ahí hay, digamos, digamos, un trayecto donde justamente nos encontramos este desafío. ¿Cómo tratamos de retener el agua antes de que se convierta en agua salada? ¿De qué manera podemos aprovechar al máximo las posibilidades de ese recurso? Y en general encontramos la tendencia a identificar ciertos ambientes un poco como objetos, el glaciar, el humedal, ¿no? Y no siempre entendiendo que es un momento del desarrollo de una cuenca y es el momento del desarrollo o de la relación de una cuenca con el ambiente que lo rodea. Nosotros por eso en general defendemos los planes de manejo integrales de las cuencas, de manera que el plan de manejo incluye el tratamiento de los ambientes que quedan incluidos dentro de la cuenca. Ahora, esta, digamos, reflexión, digamos, a lo que nos lleva es a esta discusión jurídica, es decir, ¿de quién es el agua? Los tratados dicen que el agua es un bien que es difícil de... Unos 5 minutos. Ay, bueno. Pensé que no teníamos, perdón. Bueno, digamos, el agua no tiene un propietario en rigor y la discusión que hay es si aquel que por donde atraviesa el agua es dueño del agua o es dueño del continente del agua, lo que diríamos el envase, ¿no? Es decir, que puede producir intervenciones sobre el envase, pero no tiene la propiedad del agua. Y que el agua, sobre todo en las cuencas interjurisdiccionales, en un país donde la soberanía, digamos, la competencia sobre el agua es de las provincias, bueno, tiene que ser manejada por un consorcio de propietarios, digamos, o de responsables que tienen que lograr tener una estrategia común para el manejo de un recurso que es común. Digamos, esta cuestión, digamos, pasa a ser un tema central, porque hoy lo que vemos es que cada provincia define su ley de manejo, digamos, de las cuencas. En los comités de cuencas vemos que se estructuran, pero que son unos comités que en general funcionan bastante, llamemos, políticamente, digamos, institucionalmente, digamos un poco como ámbitos para construir una conversación, digamos, sobre el tema del agua, pero no son unos comités que estén realmente empoderados, o sea, que manejen competencias. Para nosotros este es un tema central, es decir, cómo difundir la creación de estas agencias de cuencas interjurisdiccionales y cómo empoderarlas. Cuando decimos empoderarlas es que manejen una economía, que tengan competencias transferidas de los gobiernos provinciales a los comités de cuenca, que tengan el apoyo, digamos, de un comité científico que garantice que los planes de manejo sean consistentes en términos técnicos. Y diría también que todas las cuencas tengan obligación de formular un plan de manejo, un plan director, un plan de manejo de cuenca que estructure las acciones que se van a tomar sobre esa cuenca. Es decir, esta, digamos, es como lo que planteamos como la línea a seguir.
Estos comités de cuenca obviamente tienen que tener instancias de participación, pero tienen que tener también estas instancias de convergencia entre los intereses que hay provincialmente alrededor de cada una de estas cuencas. Bueno, hoy en día existen 22 comités de cuencas hídricas interjurisdiccionales, ¿no? Y existe el Consejo Hídrico Federal que justamente trabaja en la existencia de estos comités. Pero muchas veces cuando miramos su funcionamiento encontramos algo que es típico en nuestra política y nuestro desarrollo institucional. Es decir, que los delegados en ese comité de cuenca en general son gente que ha quedado desplazado de otro lugar político con mayor expectativa, ¿no? Un concejal que perdió la elección, ¿no? Y, digamos, no quedan como temas de agenda conducidos por personas que puedan sostener políticamente esa agenda, que tengan capacidad de decisión sobre la priorización de esa agenda. Muchas veces aparece la idea de hacer una ley, e incluso, bueno, esta ley de presupuestos mínimos, y en este sentido también miramos los límites de esta ley, porque es cierto que las provincias tienen soberanía sobre este tema, y esto muchas veces la gente dice que esto es Constitución del 94, no, es muy anterior. Solamente la Constitución del 49 le daba los recursos naturales que están en el subsuelo de la nación. Por lo tanto, digamos, es un tema reivindicado y con derecho, digamos, por las provincias. La pregunta es cómo es el papel del Estado Nacional en estas cosas. Si el Estado Nacional es una mesa de entrada que realiza, digamos, las propuestas de las provincias, o si la tarea del Estado Nacional es la construcción de un interés común. Es decir, desarrollar los ámbitos donde se trabaja un interés común entre las provincias. Y en ese punto, fortalecer, digamos, esta construcción de ámbitos donde se trabaja un interés común. Y entendemos que esa es la construcción del país federal. Y en última instancia, la gran construcción que nos correspondería hacer hoy en términos de proyecto institucional, de mejoramiento de las formas de la gobernanza, es en muchos temas como el de las cuencas, producir entidades de desarrollo regional que pongan en función la cláusula constitucional que le permite a las provincias constituir regiones. Y que incluso dice que cuando dos entidades constituyen una región, la nación no tendría nada que hacer, a menos que a las dos jurisdicciones le convenga que la nación forme parte, digamos, de ese ámbito de toma de decisión. Bueno, hoy en día, digamos, de las 22 o 23, ahí tenemos alguna discusión sobre cuáles son las cuencas interjurisdiccionales, hay 6 solamente que cuentan con un plan director. Hemos logrado que haya 9 que tengan o los términos de referencia, un plan director en marcha. En ese ha sido para nosotros un gran logro hacer bajos submeridionales que fusionan, digamos, en el plan de manejo a la provincia del Chaco, al norte de la provincia de Santa Fe, y que es un plan de manejo que habilita, digamos, la ampliación de un área de riego, digamos, muy importante. En algún momento se habló de como 3 millones de hectáreas. Ahora, obviamente nos quedan 7 cuencas sin plan director y, digamos, esta posibilidad de hacer los planes directores y de instituir una institucionalidad, de generar una institucionalidad nueva o fortalecer la institucionalidad existente, digamos, se nos presenta como un tema central. Sí, ya estoy cerrando. Bueno, había traído la última idea, que es la idea de un pacto. Habíamos empezado a hablar esto de la posibilidad de la ley y la dificultad de la nación de imponer una ley, que solo podría ser aprobado, digamos, como presupuestos mínimos o con la adhesión de todas las legislaturas de todas las provincias a la ley. Nosotros proponemos en este sentido esta vieja tradición de los pactos federales, es decir, pactos constituidos a veces entre los ejecutivos, donde lo que el pacto acuerda es transferencia de competencias que tienen los ejecutivos. Y en esto hay, digamos, muchas cuestiones para ajustar, porque cuando eso tiene consecuencias fiscales, etcétera, digamos, esos límites son muy precisos. Pero nos parece
que es momento de plantearle a las provincias la posibilidad de suscribir un pacto alrededor del manejo de las cuencas interjurisdiccionales, entendiendo que las cuencas que se ajusten a este procedimiento, tener un plan de manejo, empoderar las cuencas, tener un comité científico, transferirle competencias a los comités de cuenca para que puedan ser ejecutivos, que puedan contratar obras, que puedan tomar créditos. Esa posibilidad, digamos, de hacer un pacto hace que el Estado subordine, o el Gobierno Nacional subordine las obras que se harían en cada cuenca a la aprobación del Comité de Cuenca y canalice toda la inversión que tienen obras hídricas a partir de decisiones y de iniciativas que se toman en los planes de manejo. Bueno, yo había traído el texto, digamos, del articulado, lo que estamos proponiendo como plan, pero evidentemente eso requiere otro tiempo. Digamos, no es un anuncio, sino que al revés, es un borrador de trabajo que ponemos sobre la mesa y que nos interesaba plantear acá, porque nadie como el ACUMAR tiene la experiencia de lo que es manejar un comité de cuenca, aunque con esta, llamémosle presencia, interferencia, como quieran llamarle, de un fallo judicial, que la justicia tiene otra lógica de la administración del poder. La justicia es imperativa, la política es de acuerdos, de construcción de consenso, de construcción de unificación de voluntades. Y en este sentido, entender también que, digamos, una vez que, por ejemplo, sobre el ACUMAR venza, digamos, el tiempo de la intervención de la justicia, lo normal sería que se inscriba, digamos, como una institución de 2 provincias y hay que ver si el Estado Nacional participa y cuál sería la conformación de esa institución o cómo evoluciona el ACUMAR en este sentido, digamos, para, digamos, funcionar como uno de los comités de cuenca, uno de los 23, que hoy lo consideramos como uno de los 23 comités de cuenca que existen, digamos, en el país. Pensamos que el tema del agua tiene en este sentido un punto clave alrededor de los mecanismos de gestión. Esto supone romper muchas inercias, de los mecanismos de contratación, de los intereses que se juegan alrededor del agua. Piensa que cuando estamos hablando de esto, no solamente estamos defendiendo de inundaciones y el tratamiento ambiental de las cuencas, sino también obras de riego, obras de reconducción, transformación de los mecanismos de riego por inundación a mecanismos, digamos, de riego más eficientes, o la construcción de represas, digamos, en algunos casos, que es lo que nos permite aproximarnos a los objetivos del ODS. Piensen que la Argentina producía el 40% de la energía por hidroelectricidad y en los últimos años, con el crecimiento, los últimos 20, 30 años, con el crecimiento del gas hemos retrocedido hasta producir solo el 20% por hidroelectricidad, ¿no? Entonces, el tema de las cuencas supone también regalías para las provincias que tienen generación eléctrica y digamos, toda una serie de consecuencias que nos hacen hablar de temas realmente grandes, estructurales, digamos, de la economía, de la convivencia y de las posibilidades de desarrollo de áreas rezagadas. Bueno, muchas gracias, les pido disculpas por lo largo. Muchas gracias, Freddy. Si querés, desde ACUMAR podemos hacer la distribución del itemizado que te quedó por mencionar. Bien. Bueno, ahora vamos a presentar al licenciado Antolín Magallanes, que es nuestro director general de Gestión Política y Social, y es, creo que, la cara visible de esta cuenca, que la camina diariamente y que recoge todas las impresiones que hay desde el territorio. Antolín, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero que todo les quiero proponer algo, porque la verdad que hoy es un día muy especial y estamos en un lugar muy especial también, que son estas instalaciones ferroviarias que se han reciclado en casa de estudio, pero que si van al andén, supongo que era, o el lugar donde entraban a reparar los trenes, van a encontrar una exposición de 2 grandes artistas, de Rubén Borré y de Rubén Sassano, conmemorando el 16 de junio
de 1955. Un día negro de la historia argentina, un día donde murieron más de 300 personas, o sea, comparativamente Guernica es un hecho mucho menor al lado de ese, el día que debutó la Fuerza Aérea Naval contra su propio país. Así que yo lo que quiero pedir es un minuto de silencio por los compañeros y por las personas inocentes que murieron en ese hecho que fue tanto tiempo callado y silenciado en la Argentina. Bueno, muchas gracias. No es menor reivindicar la memoria también de estas cuestiones porque hablamos de una cuenca que es parte de una memoria argentina tremenda, ¿no? Los puentes, tenemos la memoria de las invasiones inglesas, la memoria del 17 de octubre, tenemos acá, Freddy me dice, los puentes, y para mí es un orgullo cuando trabajamos con Vialidad Nacional, por ejemplo, la pasión que tienen los trabajadores de Vialidad Nacional por esos puentes. Cuando ellos en secreto se te acercan y te dicen, mirá que los puentes los manejamos nosotros, si hay lío nosotros los levantamos o los bajamos. O sea, una visión estratégica, ¿no? Los que somos más grandes sabemos que en otras épocas de golpe de Estado, lo estratégico eran los puentes del Riachuelo y la antena del Automóvil Club, que era lo que, no había internet, no había otro tipo de conexión, pero era lo que tenía conectado un país. O sea que el Riachuelo y el Matanza no solo, o sea, es un río, pero es un río que tiene más cosas que un río. O sea, es muchas más cosas la cuenca Matanza-Riachuelo. Y yo la verdad que me cambió el libreto, Freddy, con todo lo que dijo me pateó todo, así que ahora voy a ir como medio improvisando. Pero sí es verdad que acá hay un tema que yo creo que la mayoría de los que están acá y trabajamos con el tema de la cuenca debemos jerarquizar. Y que es poner el acento en que la tarea que se hace es muy importante. Él decía esto de que los funcionarios de rango menor o que quedan afuera de alguna componenda política terminan siendo los que dirigen a veces destinos de organismos que son muy importantes. Y es cierto, O sea, nosotros no tenemos funcionarios jerarquizados en áreas, por ejemplo, de gestión metropolitana. No tenemos una política metropolitana seria. O sea, la única que hay es Acumar hasta el día de la fecha. Y no fue pensada con ese sentido, sino que fue pensada como una autoridad de cuenca para sanear o corregir una situación ambiental. Entonces, el tema es eminentemente político. Yo dirijo la Dirección General de Gestión Política y Social. Y como me pateó los papeles, voy a hablar de política. El tema es eminentemente geopolítico. O sea, hoy América Latina es un reservorio de los más sanos a nivel ambiental que hay en el mundo, de los que menos emisiones provoca, de los que menos daño le hace al ambiente. La Patagonia argentina, la Patagonia chilena, la Amazonia, las grandes cuencas. O sea, él enumeró una cantidad de cuencas en la Argentina, pero podemos hablar de la cuenca del Orinoco, podemos hablar de la cuenca del Amazonas, podemos hablar de la cuenca del Río de la Plata, y son todos grandes reservorios de agua que hoy se están mirando. Para todas las acciones que se enumeran hoy del extractivismo, se necesita el agua, como bien decía Freddy. Para hacer hidrógeno verde necesitamos cantidades de agua. Para hacer litio, cantidades de agua. Para hacer el fracking de gas Vaca Muerta, cantidades de agua. Fíjense lo que está pasando en Montevideo, una ciudad que hoy no tiene agua. Nada. Entonces, eso, digamos, una región que al mundo le aporta un grado de bienestar ambiental, que le aporta un servicio ambiental muy grande, hoy es un lugar estratégico que está mirado dentro del juego de las grandes potencias mundiales. Por ejemplo, el acercamiento que busca Europa con nosotros para poder generar relaciones
políticas que impliquen la extracción de materias primas para ser llevadas a Europa. ¿Pero en qué términos? ¿Cómo? Son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y yo creo que el tema, la metáfora de la cuenca Matanza-Riachuelo es, ¿qué es sanear la cuenca? Es repensar todo lo mal que se hizo para no volverlo a hacer. Es volver a pensar, digamos, como una zona que fue declarada socialmente como una zona de sacrificio ambiental, digamos, la zona libre de ser ensuciada, la zona del despojo, la zona del margen, la zona de la marginalidad, digamos, hoy puede desandar ese camino reviéndolo. Por eso es importante la historia, por eso es importante la memoria, por eso es importante saber lo que pasó, por eso es importante contextualizar y saber qué se puede hacer en cada contexto. Los 15 años del fallo Mendoza, yo creo que nos tienen que llevar a ese lugar, a pensar ¿por qué pasó esto? ¿Para qué pasó esto? Y yo creo que pasó esto para que ocurran cosas como la que estaba contando Freddy. O sea, a mí me pone muy contento pensar que hoy se está pensando planificadamente y con gente de jerarquía las cuencas de todo el país. Porque yo creo que una de las cosas que se buscó con este fallo precisamente fue poner en el candelero una situación como ejemplificadora para el resto de las cuencas del país. ¿No? Entonces, Akumar a lo largo de este periodo demostró, con aciertos y con errores, toda una serie de cuestiones que yo creo que son dignas de análisis y a tener en cuenta a la hora de crear nuevas autoridades de cuenca. Primero que tenés que tener financiamiento. O sea, no nada más que significa que eso tiene importancia. Segundo, que lo interjurisdiccional es un tema complejo en la Argentina. Y una cuenca, con sus afluentes, porque la cuenca es un cauce principal, con sus afluentes, sus riachos, sus arroyitos, cada vez se van haciendo más chiquitos, pero así también es la política que hay en la cuenca, así también es la sociedad que vive en la cuenca. Entonces, toda esa articulación interjurisdiccional yo creo que fue uno de los primeros logros que tiene Akumar. O sea, el poder pensar el territorio único de una cuenca. O sea, que antes era el territorio de Avellaneda, el territorio de la Guada de Zamora, el territorio de Esteban Echeverría, el sur de la ciudad de Buenos Aires, y cada uno tenía su pedacito de Riachuelo para hacer lo que quería. Tuvimos una etapa que creo que es la etapa que se está terminando, que por suerte, porque en esta tensión permanente que es la cuenca Matanza-Riachuelo entre la recuperación y el volver para atrás, me parece que todo este momento de 15 años tuvo mucho que ver con lo que es la limpieza, la recuperación ambiental, el terminar con los basurales, el terminar con los sobrenadantes en el río, con las basuras, con todo lo que es el residuo sólido urbano. Todavía seguimos sacando 350 toneladas mensuales de residuos del río. Pero no son los mismos residuos que sacábamos hace 10 años, o que van a ver en las fotos, que son PET, que son pañales, que es plástico. Hoy estamos sacando ramas, estamos sacando otro tipo de residuos, digamos, que tienen otra calidad y otro tipo de biodegradación. Eso también es un cambio importante. El acotar, digamos, el universo de industrias contaminantes a una cantidad de 49, que son las que producen el 95% de la contaminación más seria, también es un logro tener esa focalización que no teníamos antes. El tener mapeada toda la cuenca y saber cuáles son sus zonas de riesgo o poder saber, digamos, lo que pasa en la cuenca, también es otro logro que pudimos tener. El despliegue, el hoy poder estar todos los días chequeando qué está pasando en la cuenca, como no se hizo nunca, durante los 7 días de la semana, también es importante. ¿Por qué? Porque hoy nos enterábamos lo que pasaba los fines de semana y antes Akumar no lo sabía. Y sabemos que los fines de semana también hay gente que viene a volcar cosas al Riachuelo que no es de la cuenca de Matanza-Riachuelo, que viene de otros lugares. Entonces, ¿eso qué prueba?
que hay un camino, que la construcción de un lugar de sacrificio ambiental, como decía al principio, es una construcción social donde todos decidimos cuáles son los caminos de la basura o cuáles son los caminos que nos llevan a degradar un lugar. Entonces, como a futuro yo creo que pensando en esta inserción a nivel internacional, pensando en esta inserción con otras cuencas, nosotros no podemos pensar en seguir teniendo zonas de sacrificio ambientales más, sino que tenemos que saber cómo tratar esos lugares para que no se degraden. Y para eso sirve Acumar, para eso sirve la experiencia de Acumar. Yo creo que el tema de la justicia también es un tema importante. Lo tomó la justicia, dio un fallo, declaró culpables. Tuvimos una primera etapa de la justicia, digamos, una justicia avasalladora, casi dictatorial, una justicia que le importaba muy poco los procesos, le importaba pasar la escoba nada más, no solo de la basura, sino también que de la gente. Y después tuvimos otra etapa de la justicia, la que estamos teniendo ahora, que en muchos casos, digamos, comprende que la lógica judicial no es lo mismo que la lógica de la gestión. Entonces, la lógica judicial también se aviene a espacios de discusión y de acuerdos que nos permiten llegar a obtener importantes avances. La transversalidad de la cuenca es un tema importantísimo en lo político, porque el problema es de todos, o sea, el que no se suma a la continuidad de la gestión retrasa al conjunto, y eso, digamos, lo podemos regular a través de organismos como el Consejo Municipal, y eso también es una tarea eminentemente política. Esos resultados, digamos, que se han ido dando a lo largo del tiempo, que se han ido afianzando, que han ido pudiendo dar a muchos de los cambios que se dan. Al principio de la apertura hablaba Sol de la importancia de las universidades. Yo lo rescato muchísimo, el tema de las universidades en la cuenca, porque ella lo decíamos hace unos años, pero lo demuestra claramente que hoy tenemos técnicos egresados de esas universidades trabajando en Acumar o que están trabajando o asesorando industrias o son dirigentes o son concejales o son técnicos o trabajan y saben las cosas que hay que hacer ya para que la cuenca no se siga degradando. Me parece que esa política, esa integralidad también funciona. Nuestro PISA, o sea, la idea de que el problema de la cuenca no es uno solo, no es el de un problema de un señor con un guardapolvo blanco y un tubo de ensayo que saca agua del río nada más, sin menospreciar a los compañeros que hacen calidad ambiental. Sino que es un problema que todos entendemos que somos todos partes, ese PISA nos hace entender a todos la transversalidad de la gestión. Pudimos generar elementos y procesos transversales hacia dentro de la gestión, como los guardianes ambientales, que era una cuestión netamente de control, y le pudimos sumar la parte de fiscalización. Con Bruno, el otro director general, pudimos articular y hacer un programa hacia adentro de Acumar genera esa articulación. Pudimos crear recientemente el Comité de Cambio Climático, que no lo teníamos, y Acumar es un laboratorio perfecto para pensar y trabajar sobre los temas de cambio climático. Jerarquizamos las áreas protegidas, que no eran tampoco antes algo que estaba tenido en cuenta. O sea, el problema que tenemos con los humedales periurbanos, o sea, esos lugares que aún tienen un alto potencial natural, pero están en una zona de tensión entre el crecimiento urbano y la naturaleza que los ponen al borde de la extinción. Algo que hay que pensar, y no hay ningún libro de eso, porque no hay guardiaparques de áreas periurbanas especializados en ese tema, que no es lo mismo que cuidar la reserva de Torkins. Entonces, todas estas cosas aparecen con lo que es estos 15 años. El trabajo de Acumar, yo creo que promovió muchas y nuevas miradas sobre el territorio. O sea, promovió muchísimas tareas de investigación, trabajos en las universidades, trabajos a nivel local de las municipalidades, cambios de espacios públicos, reordenamientos del territorio, lugares de esparcimiento, relocalizaciones. Todo, por suerte, hemos podido terminar
de hacer ya los barrios más vulnerables, lo que es nuestra encuesta sanitaria, la CEISAR. Digo, todo eso ya está. La relación que pudimos tejer en estos 3 años con muchos institutos o instituciones como el INTA, con el Ministerio de Trabajo, que nos permitieron avanzar, el Ministerio de Turismo, de distintos municipios y a nivel nacional. O sea, todos entendieron que acá había una oportunidad donde viven 5 millones de personas, de un lugar que se está saneando y de un lugar, digamos, que representó históricamente ese espacio donde todo se apiñó. O sea, donde todo se apiñó como fueron nuestros puertos sudamericanos, que son puertos extractivos, como que son ciudades, puertos de borde, son para sacar mercadería. Nosotros trabajamos con el concepto de sirga, que lo inventaron los europeos, para ir a contracorriente de los ríos, pero para navegar internamente los continentes, el continente europeo. O sea, lo que habla de integración. Nosotros no teníamos el concepto de sirga para integrar el continente con las grandes cuencas. Entonces, todas esas reflexiones alrededor del riachuelo, de la centralidad, la cabeza de Goliat, Buenos Aires, los ferrocarriles que terminan en el mismo lugar, los ferrocarriles que fueron deparando los barrios, los ferrocarriles que la centralidad, la presencia, digamos, de toda esa infraestructura en el riachuelo, las características de la industrial de la cuenca baja, las características semirurales de la cuenca media, las características rurales de la cuenca alta, las contaminaciones distintas que debido a los distintos procesos económicos. Hoy nosotros estamos ayudando al Río de la Plata cuando inauguremos el sistema riachuelo a ya llevar tratadas las aguas del riachuelo al Río de la Plata, pero el Paraná nos está trayendo contaminación de otro tipo que antes no traía. Entonces hay otros problemas. Es necesario pensar las otras cuencas también. Digamos, nosotros tenemos la cuenca de Reconquista, la cuenca de Luján, los ríos, las cuencas que están en Avellaneda. Digo, son todas cuencas altamente contaminadas, los arroyos de Quilmes. Digo, y en el medio está el riachuelo con un proceso de recuperación. Entonces, me parece que si eso no se piensa ya a esta altura más a nivel general, digamos, no tiene sentido nada más que recuperar un solo río o pensar nada más que esté todo puesto en un solo río. Digamos, esa experiencia tendría que multiplicarse, reproducirse, usar esa expertise para otros lugares también. Eso es muy importante. Recuperar la cultura. En muchos lugares que se han recuperado los arroyos, se recupera la cultura del arroyo nuestro, del arroyo criollo, del arroyo pampeano. Digamos, no se lo quiere entubar, se lo quiere usar como paisaje. En Almirante Brown la gente nos pidió dejen el arroyo porque queremos usarlo como lugar frentista de nuestras casas. Un vecino de la Villa 2124, de donde se hizo toda la relocalización del borde, también no se quiso mudar porque él quería vivir enfrente del río porque decía que el río iba a estar hermoso y iba a tener un paisaje distinto. Y eso también lo dice la gente. Entonces, hay un tema que a mí me preocupa y yo creo que se toca un poco con lo que planteó Freddy, que es interesante, que es un poco esta relación entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia y el río, esa área metropolitana. Ese concepto, digamos, que algunos denominan gobernanza de las grandes ciudades por sobre los subbordes o sus relaciones con otros territorios. Lo difícil que fue hacer entender que había una Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires era la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, se fijaron situaciones, ¿no? Sarmiento dijo, tiene que tener un límite al sur que sea claro, un río, algo que divida, el riachuelo. Tiene que tener un límite al norte, algo claro, algo que divida, el Maldonado. Esa fue la primera ciudad de Buenos Aires, el primer distrito federal. Pero nosotros no pensamos la relación entre esos dos lugares. La relación del transporte, la relación, digamos, del trabajo, la relación de los tiempos de ocio, la relación fluvial, no la pensamos. Sí, el riachuelo tendría que tener más conectividades, más puentes. Digo, todo eso yo creo que son las cuestiones que se vienen. A mí me parece que hay que pensar
por eso digo que me pateó los papeles, Freddy, en esta idea del pacto, yo lo pensaba como una idea de región. Es decir, acá hay una región metropolitana que merece ser pensada, y que merece ser pensada con determinados parámetros, con determinadas experiencias, para que las cosas funcionen. Porque lo que estamos viendo también con la recuperación del riachuelo es que se recuperan las relaciones que antes el río tenía o que el río daba a los vecinos de una u otra orilla. Era común, qué sé yo, el que vivía en Avellaneda tenía la novia en Barracas, o la prima vivía en La Boca o trabajaba enfrente, y ese ir y venir se daba. El desastre, digamos, la decadencia industrial, la contaminación, el ocultamiento del río, la falta de llegada transversalmente al río, por las calles, digamos, todo eso fue ocultando un lugar que hoy empieza a aparecer un paisaje que emerge con tensiones, no resueltas todavía, con tensiones, pero esas tensiones implican la posibilidad de un cambio, de un gran cambio. Entonces, pensar en esas tensiones tiene que ver con un tema central, que yo tuve la suerte de estar 2 años no en la gestión anterior, sino en la anterior, que más o menos pudo enderezar un poquito las cosas. Después tuvimos 4 años donde en Acumar tuvimos 6 presidentes del organismo, y ahora tenemos la suerte con Martín Sabatella de poder tener una gestión que va a empezar y que va a terminar, 4 años. La continuidad de la política pública para recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo se transforma en uno de los ejes centrales para que esto pase. Para que esto pase. Un día que no se limpia el río, retrocedemos 10. Un día que cambias el librito de lo que estás haciendo, retrocedes 100. Entonces, ese tema me parece que también es central, la continuidad de las políticas públicas. Y ese es un tema para tener en cuenta en todo lo que puede hacer la recuperación de distintas cuencas. Entonces, pienso en estos 15 años, en todos los logros que tuvo Acumar, en las cosas que faltan realizar, pero pienso que es un hecho altamente inspirador y motivador, y que tiene una gran experiencia que puede transferir a otras cuencas, y también los empresarios o las empresas, muchas que han entendido el proceso de pasar a ser sustentables, también son, y que se han nucleado a través de lo que creó la otra Dirección General Ambiental que dirige Bruno, por ejemplo la RAC, pueden ser un ejemplo para otras cuencas que comprendan los procesos nuevos que se tienen que hacer. Es un lugar donde viven 5 millones de personas, donde hay grandes todavía espacios vacantes, donde hay lugares donde se puede generar un desarrollo limpio, y donde hay un lugar donde se puede generar un gran desarrollo económico con otras perspectivas distintas a las que se tuvieron en la historia argentina. Entonces yo creo que ese lugar que empezamos conmemorando, lo conmemoramos, para los guaraníes era una tierra de las aguas de la paz, le decían, nosotros las transformamos en las aguas de la guerra. Es un lugar que a nosotros nos permite pensar ese futuro. Y me gusta decir algo más para cerrar, ya que nos introducimos en el mundo de las cuencas más federal. Nunca me voy a olvidar el cierre de las sesiones de la legislatura que hizo Cristina Kirchner, cuando dijo que sepa el interior profundo que le estamos financiando a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires la recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo, porque en realidad es el Estado Nacional el que financia este proceso. Y eso no es menor. Si queremos terminar con el halo de la justicia, si queremos hacernos cargo, también nos tenemos que hacer cargo desde la ciudad de Buenos Aires y desde la provincia de Buenos Aires de recuperar la cuenca Matanza-Riachuelo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y gracias por participar de esta jornada que es sumamente importante por el trayecto que tuvo Acumar a lo largo de estos 15 años y por la posibilidad de que ustedes, al participar de manera participativa, podemos estar proyectando y escuchando
avances que puede llegar a tener la cuenca hacia adelante. La mesa número 1 es la mesa de hábitat, una mirada territorial y académica. Voy a comentar un poquitito cómo se fue conformada esa mesa, como para que aquellos que no participaron de la mesa número 2 puedan saber más o menos quiénes fueron las invitadas y los invitados. La mesa en un principio estaba conformada para hablar sobre temas de gestión gubernamental. Lamentablemente, la persona que iba a estar desarrollando dicho tema no pudo venir por cuestiones de salud, pero se pudo hablar de diseño a partir de estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Se habló de organización comunitaria a través de una experiencia de urbanización en Villa Palito, que fue llevada junto con la comunidad, con el municipio, organismos internacionales y profesionales. Y también estuvo representada dicha mesa por la experiencia que fueron transitando distintas familias que fueron mudadas en el proceso de relocalización de la cuenca en el municipio de Almirante Brown. De alguna manera, lo que fuimos escuchando y las conclusiones a las que se fueron arribando fue la posibilidad de empezar a tener distintas miradas sobre un proceso territorial que puede llegar a ser diverso según el lugar y la mirada desde donde se esté proyectando. Por lo cual es necesario a lo largo del tiempo y creo que estamos en el momento justo como para poder empezar a reflexionarlo y pensarlo desde ese lugar. Tomamos una noción que la mesa que abrió la jornada la estuvo trabajando y es la noción de producción social del hábitat. Si bien hoy hablamos en el marco de la cuenca de procesos de relocalización y de procesos de urbanización, lo cierto es que esta noción, este concepto que está de alguna manera intentando ser una fuerza instituyente que desde hace años, décadas, porque sabemos que hay muchos profesionales de distintas disciplinas que escriben sobre el tema, lo fueron teniendo en cuenta. Creo que uno de los desafíos que tenemos y que en la cuenca se puede ir marcando es justamente estar pensando desde esa noción los distintos procesos territoriales que tenemos que estar acompasando para la transformación del territorio. Y hablamos de producción social del hábitat y llegamos a esa conclusión porque la producción social del hábitat permite estar pensando no por ahí en cuestiones de diferentes miradas, cómo las distintas disciplinas miran el territorio, sino que nos interpela a estar pensando que esas disciplinas ya están incluidas en el territorio y que sobre todo nos permite estar pensando que la mejor idea, el mejor proyecto va a surgir desde el lugar que tenga que surgir. No importa que surja desde la academia, que surja desde los distintos niveles del Estado o que surja desde la organización comunitaria. Y es esto lo que nos tenemos que permitir y animarnos a transitar. Trabajar codo a codo y trabajar de manera conjunta con las vecinas y los vecinos de los distintos territorios que puedan estar participando. Y si nosotros logramos empezar a interpelarnos desde la mirada de la producción social del hábitat, lo que seguramente vamos a estar trabajando, porque de alguna manera lo contiene, son algunas cuestiones que fueron surgiendo en la apertura de la jornada, como la autogestión, la participación, la organización, la cooperación, el compromiso, la tolerancia y la responsabilidad. El trabajar en territorio y el intentar transformar de manera colectiva el lugar que está siendo habitado por familias, por sujetos, es sumamente importante trabajarlo de manera conjunta y estar generando acuerdos para poder estar avanzando. Ahora bien, si uno de los desafíos es empezar a pensarnos en el marco del paradigma de la producción social del hábitat, también llegamos a la conclusión en la mesa número 1 de Hábitat que
Uno de los desafíos que tenemos hacia adelante es la posibilidad de empezar a compasar los tiempos. Los tiempos de la gestión institucional, los tiempos de la gestión pública, no van de la mano de los tiempos que tienen los sujetos o las familias que habitan el territorio. Entonces, creemos que a partir de la experiencia transitada hasta este lugar donde hemos llegado, podemos empezar a pensarnos y tenemos el desafío de intentar acompasar los tiempos de la gestión junto con los tiempos que tienen las familias que habitan el territorio y junto con los tiempos que van marcando las comunidades, dando oportunidad justamente a que en esas comunidades surja la posibilidad de organización comunitaria y apropiación colectiva del territorio. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una síntesis de la mesa 2, la mesa de biodiversidad. Se expusieron 6 experiencias y políticas de manera muy sintética. Una la expuso un representante del SEAMSE, el proyecto Biota, producción vegetal de nativa, generación de nodos y corredores. Patricia Pastore presentó por primera vez en público la metodología y cómo se construye el inventario de humedales de la cuenca. El subsecretario de Ambiente de Lomas de Zamora presentó la experiencia de la Reserva Santa Catalina. Mercedes Gould del Almirante Brown, la reciente creada por normativa Reserva Camino de los Pájaros. ¿Está bien dicho? ¿Sí? Camino de los Pájaros. De las Flores. Es que hablamos de tanta biodiversidad que se me confunden los reinos. Marina Parra, con la experiencia de la Reserva Natural Urbana de Morón, y Gabriel Terni, como representante del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, el director de áreas protegidas, sobre las políticas vinculadas con la biodiversidad, humedales y bosques nativos. De lo que cada uno expuso, extrajimos los ejes transversales o los conceptos que consideramos y los pusimos en consideración hacia el final de la mesa, que son comunes a todas las exposiciones. Uno, obviamente, es biodiversidad como un concepto equivalente a naturaleza, y la biodiversidad como un componente sustancial que se corresponde de manera directa con las tareas de saneamiento vinculado con el sustento físico de la biodiversidad, que tiene que ver con el agua, el suelo y el aire. Entonces, una de las conclusiones que sacamos es que no solo esta gestión de ACUMAR cumple con la manda a través de la ejecución del PISA, sino que lo mejora. Y lo mejora con esta fuerte impronta que identifica la gestión con la producción de nativas y la restauración y remediación ambiental. Entonces, biodiversidad es uno de esos conceptos. Producción vegetal de nativas. Sorprende la cantidad de viveros y de iniciativas productivas de nativas que se generan en diferentes escalas, ¿sí? Escuchamos la experiencia del SEAMSE y de 2 municipios que están generando producción de nativas. La cuestión de la conservación de áreas naturales como una tarea estratégica, pero también se dijo que con la conservación no es suficiente, sino que hay que hacer una tarea de restauración y remediación. Y ahí es cuando se relaciona directamente con la producción de nativas y luego el enverdecimiento, la reforestación, revegetación también se dijo, no solo en áreas naturales, sino también en reservas urbanas y en las propias ciudades. Otro tema que apareció como constante fue la necesidad de la participación pública, reconociendo el ambiente como un bien común, como un bien compartido, tal como lo dice el fallo Mendoza. ¿La participación para qué? La participación para la gestión del ambiente y para el ordenamiento ambiental del territorio, la participación para la generación de inventarios. Eso es muy interesante. En la metodología de humedales se plantea la participación no solo como una tarea exclusivamente científica, sino también con el saber popular, el saber territorial de las personas para construir ese inventario.
y para la elaboración del plan de manejos, tal como lo expuso por la reserva Santa Catarina. Bien. Bueno, la importancia de la presencia del Estado como un garante del cuidado de los bienes comunes, y que para eso hace falta no solo gestión, sino también presencia. Y la presencia se logra no solo con el estar, sino también con el interrelacionar políticas, ¿sí? Nos encontramos, cuando nos toca mostrar lo que hacemos, es que hay un montón de iniciativas y que muchas veces esas iniciativas no terminan de articularse de la manera que las potenciaría. Y es por eso que se propone un fortalecimiento interinstitucional e intersectorial. Apareció también la necesidad de generar corredores ecológicos. Entonces, de las áreas protegidas, de las áreas recuperadas, de las zonas que se empiezan a reforestar, pensar cómo las podemos unir, en donde las ciudades también tienen que ser incluidas en estos corredores ecológicos. Y por último, que nos parece que es una cuestión muy importante, vincular a la producción vegetal y a la remediación y la restauración ecológica, el enverdecimiento, el generar concretamente la práctica de la forestación a gran escala, ligarlo con la generación de trabajo. Ese trabajo lo llamamos trabajo verde y que nos parece que es una oportunidad que surge de estas propuestas que escuchamos. Y para sintetizar, uno de los profes, hubo varios docentes que estaban en la comisión y que participaron, le pareció relevante y como propuesta trabajar fuertemente en la alfabetización ambiental. La sensación que muchas de estas cosas que se hacen no se terminan de conocer del todo. Entonces ahí había una tarea de alfabetización y aparecieron muy emparentadas biodiversidad y educación ambiental. Entonces creo que con eso cumplo con lo que se discutió y que nos quedamos con ganas de mucho más en la mesa 2. Muchas gracias.